Sí, la verdad que la situación comenzó a ser inquietante porque al comienzo parecía todo muy lejano, en China nada menos. Iba a llegar a cada lugar, eso nos parecía bastante irreal. Sin embargo, a medida que la pandemia cruzaba los continentes, ahí comenzamos a prestarle mayor atención. Y ni hablar cuando, recuerdo aquella mañana, los medios nacionales informaban de aquella persona que había llegado de Europa y que inmediatamente fue trasladado a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Ahí sí creo que comenzamos a tomar conciencia real de que la pandemia ya estaba entre nosotros y que estaba muy cerca y que de verdad había que tomar precauciones inmediatas. Las secuencias uno puede recordarlas con gran nitidez, porque en realidad pasábamos a ser protagonistas de un hecho que nunca había sucedido, que nunca habíamos imaginado. Y entonces los anuncios de que las clases se suspendían, apenas había comenzado el ciclo, ya nos dio la pauta real de que estábamos ante un hecho gravísimo. Ni hablar de cuando la provincia también tomó la decisión, siguiendo los lineamientos nacionales, que todo debía suspenderse. Era increíble. Eran calles desiertas, no había comercio, no había gente en las calles, y era muy contradictorio para nosotros, los comunicadores, estar hablándole a la gente que estaba en la calle y con cierta dramaticidad anunciar que había que quedarse en casa, algo irreal. Me acuerdo perfectamente aquel día que decíamos, hay que quedarse en casa. Desde ahora, todo el mundo encerrado. Ahí sí, para nosotros también había comenzado la pandemia en forma real. No sé si considerarnos privilegiados o qué, pero nosotros los comunicadores, de alguna manera, seguimos haciendo una vida más o menos normal desde lo laboral, porque íbamos a trabajar, estábamos en contacto con la gente, pero salíamos y nos dábamos cuenta realmente de la grave situación. Inclusive, en los programas ya se volvió algo distinto. Hablábamos nada más que de eso, programas monotemáticos de la pandemia, cómo se iba extendiendo. Y realmente hasta nosotros trabajamos sin barbijos de determinado tema, porque en definitiva no podíamos dejar de llegar en forma clara a la audiencia. Pasaron los días, pasaban las semanas y cada vez escuchábamos testimonios más dramáticos. La radio siempre está para acompañar y mucho más a gente que está sola y esperando alguna palabra, alguna ayuda en ese sentido. Y creo que en ese sentido la compañía de la radio fue fundamental en aquellos tiempos. Personas que esperaban una palabra de aliento, alguna relación, alguna noticia. Los programas no hablábamos más que de esto, que nosotros mismos nos llamaba la atención, cosa que nunca habíamos tenido una situación así. Los testimonios eran dramáticos, pero además uno salía a la calle y se encontraba con una ciudad desierta. Me acuerdo que en los primeros días, cuando iba a las 6 de la mañana a la radio, también había retenes de la policía, del ejército. Teníamos que pasar eso mostrando credenciales, documentos, diciendo realmente a dónde íbamos. Era muy difícil, porque además era que todo el mundo estaba encerrado, no yendo a la escuela, no yendo a trabajar, y nosotros tratando de cumplir algo que la gente esperaba, mucho más que siempre, la comunicación para saber qué estaba realmente pasando en el país y en nuestra ciudad. Al comienzo del encierro, hasta nosotros en la radio trabajábamos con barbijo, pero nos dimos cuenta que no llegábamos con la nitidez suficiente a la gente. Entonces comenzamos a correr el riesgo, o a tomarlo, en hacerlo así, entre nosotros, 4 o 5 personas, hablar como lo hacemos siempre. No sabíamos qué iba a ocurrir, pero la gente necesitaba una claridad en el mensaje. Inclusive los móviles salían y estaban en contacto con nosotros, en diferentes áreas, lugares especiales, contando lo que no pasaba, o lo que sí pasaba dentro. Nadie se iba a imaginar la dimensión que iba tomando esta situación. Pero mientras tanto, los servicios esenciales, entre los que incluían justamente a los medios de comunicación, seguían trabajando como una especie de compañía para todos. Fue realmente una experiencia inédita y que difícilmente vuelva a pasar, por lo menos para nuestras generaciones. A mí me quedó también la impresión familiar. Yo tenía una mamá de 88 años viviendo sola y todos los días tenía que prepararme muy especialmente cuando terminaba mi tarea en la radio y tenía que ir a visitarla, a ella con su angustia y a mí también con el miedo de poder que ocurra lo que siempre ocurrió en los últimos tiempos, que había sido el contagio. Eso también, entre lo profesional y lo humano, quedó seguramente para el resto de mi vida.
Cuando surgieron los primeros casos de COVID-19 en lo que tiene que ver la cobertura periodística diaria, nosotros lo veíamos acá en Corrientes como algo muy lejano, como algo que comenzó a pasar a miles y miles de kilómetros en el mercado de una ciudad china como fue Wuhan. Y la cobertura por ese entonces, más o menos entre diciembre de 2019 hasta febrero, marzo del 2020, era a través de lo que decían los medios nacionales y los medios internacionales, panorama nacional, e ir viendo y monitoreando cómo avanzaban los casos y cómo se iba desarrollando esta enfermedad, primero por Asia, después por Europa, casos en América, hasta que, bueno, la declaración de pandemia, que decían los manuales, que decían los medios, cuál era el lenguaje, cómo tratar casos de una enfermedad que por estos lados y en todo el mundo era rarísimo, era algo nuevo, algo que nos generaba incertidumbre como periodistas, como comunicadores, algo de lo cual no se tenía ningún tipo de certeza y que todos los días ibas aprendiendo, todos los días ibas sabiendo más de los casos, cuáles eran la sintomatología, el hecho de que no tenía una cura o un tratamiento en ese momento, que la cuestión de las vacunas era algo muy lejano. Entonces, como comunicadores, era el desconocimiento total y el aprendizaje diario para poder comunicar y para poder transmitir lo más acertado posible e informar sobre toda la población lo que estaba sucediendo en distintas partes del mundo, ir conociendo y por ahí también desconociendo si iba a llegar, como se dice en la Argentina, si iba a llegar a estos lados, si iban a haber eventualmente casos en Corrientes. En mi caso, el aislamiento, me tocó la noticia y lo que fueron los momentos previos en el Ministerio de Salud Pública del Chaco, donde también me desempeñaba como redactor, y era saber las medidas, empezar a conocer y saber las medidas de cierre total de las provincias, en este caso el cierre del puente interprovincial General Manuel Belgrano, que con colegas que trabajamos en el Chaco era cómo nos volvemos a Corrientes. Y a partir de ahí era estar constantemente informado 24/7 sobre las novedades y los datos oficiales, fidedignos, que iban largando momento a momento desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, los ministerios provinciales, y a partir de ahí ir trabajando con esa información para generar la mayor confianza y el menor temor posible en la sociedad también a la hora de comunicar un hecho de tanta gravedad que representó la pandemia. A mí en lo personal, desde ese día del aislamiento fue un desafío primero, cómo volver a Corrientes desde la provincia vecina del Chaco, que tuvo los primeros casos también en el país, tanto desde el periodismo como desde la comunicación institucional, era acomodar o adaptar todos los circuitos de trabajo que veníamos acostumbrados de manera tradicional a la virtualidad. Que salir a la calle era como salir a una película de ciencia ficción, donde los periodistas teníamos que salir con un permiso y era muy limitado el movimiento que teníamos en las calles. Y yo desde la sección ciudad tenía... mi trabajo constaba en salir a contar en materia de servicios, de obras, que estaba todo prácticamente paralizado. Entonces era buscar la vuelta de poder contar cómo seguía la vida de la ciudad en una ciudad cuya vida se había casi paralizado. Las redacciones casi vacías, con lo que era el distanciamiento obligatorio, el uso de barbijos. En nuestro caso, con pocos elementos de higiene, y los pocos que habían eran dispuestos por los trabajadores, hasta llegar a casos de estigmatización de las personas enfermas. Uno como periodista, como comunicador, tenía la obligación de informarse y de formarse, sobre todo formarse, para no incurrir en eso, en la estigmatización de la enfermedad, de casos de personas que se enfermaban y no les dejaban salir de su casa, que eran víctimas de violencia también, de violencia ya sea institucional o violencia social, de personas que eran completamente aisladas en sus barrios, y tratar de informar de que eran personas que estaban enfermas, que no elegían
tener la enfermedad. Hubo también ejemplos de periodismo de guerra, que es lo que no había que hacer, digamos, de esto de discursos de confrontación, de combate, también de discurso político en el medio de una crisis sanitaria, de una crisis social, donde tenemos casos de periodismo que debería darse en las universidades como lo que no hay que hacer, como aquella etapa de el Chaco exportó la maldita enfermedad, que fue caso en todo el país, de estigmatizar la enfermedad. También casos de una tapa con un cero gigante que decía 0 casos de COVID en la provincia, cuando en realidad se sabía que la carga de datos iba siempre un poco más atrasada y que no había que cantar victoria antes de que estén los datos oficiales, y eso se charlaba siempre en las reuniones de redacciones con periodistas que estaban especializados y que, bueno, que en algunos casos no eran escuchados, pero que siempre a mí me tocó trabajar con periodistas y colegas especializados en salud, que siempre el trabajo y la prioridad era formarse para poder informar, para poder llevar tranquilidad. La comunicación de crisis se convirtió también en un servicio de información, cuando uno podía salir, cuando las actividades que estaban habilitadas para hacer, las medidas de seguridad, de distanciamiento social, de seguridad, de limpieza que había que tener para prevenir los contagios. Una noche que tuve que ir a buscar a mi esposa, que estaba trabajando en el famoso hospital de campaña. Yo estaba esperando, ella salía a las 20 horas y de pronto ella me mandó un mensaje diciéndome que estaban muy complicados y demorados porque tenían problemas con el tema del oxígeno. Yo estaba en el frente, digamos, aguardando mi vehículo, di la vuelta por el hospital pediátrico y al acercarme a la famosa chancha que está atrás con el oxígeno, veo una situación realmente desesperante, que es un grupo de gente numerosa, digamos unas 8 o 9 personas, de todo tipo de uniforme, algunos más de fajina, otros parecían enfermeros, o sea, bueno, batallando con un tubo de oxígeno grande, de esos grandes, no los finitos, sino unos que son más anchos y tienen como un borde arriba, tratando de meter ese en una jaula que es la parte de abajo de la chancha. En ese momento yo hago 2 o 3, 4 disparos. Cuando yo estuve en casa, se me empieza a dibujar, no la opción como por ahí podría haberse aprovechado de reclamo, de escándalo, qué desastre, falta el oxígeno, sino que de pronto me puse a meditar sobre esa guerra cruenta, bastante cruenta, que libraron todo el personal médico. En ese momento fue una crisis muy grande por mi profesión, porque decidí conservar inédita la foto porque me daba cuenta del impacto incluso negativo que podría tener el mal uso de la misma. Teniendo contacto, si bien yo lo que quería era entrar y honrar a los trabajadores de campaña que estuvieron trabajando adentro, y no lo logré, la verdad que no logré nunca poder ingresar a hacer el trabajo, aunque traté, tenía ahora una oportunidad de parte de Dios, yo entendí, de poder honrarlos, pero me di cuenta que la temporalidad de esto me jugaba en contra. O sea, si al otro día o de forma muy reciente eso trascendía, era muy obvio o muy fácil de poder usarlo de mala forma. Entonces, como no era mi intención, yo quise hacer un homenaje que hasta me quedó trunco, porque esa imagen que yo pude registrar cuando estaban batallando en levantar de alguna manera ese tubo, a mí me hizo recordar, bueno, como todo fotoperiodista, una foto de un fotoperiodista muy famoso que se sacó en el final de la Segunda Guerra Mundial, en Iwo Jima, justamente, sacan una foto que es emblemática, que son 5 marines y un personal de la Armada levantando una bandera. Entonces
se vino a mi memoria esa foto y yo elaboré un homenaje haciendo un paralelismo de cómo todo el personal de salud realmente levantaron una bandera a favor de la vida y en contra de esta penosa enfermedad que estaba en juego la vida de la gente como si fuera un conflicto bélico. No podemos acceder a esa experiencia tan fuerte. Y sin embargo, esa experiencia vino a nosotros de esa manera, mostrándonos a veces cosas heroicas de la gente, cosas miserables de la gente. Bueno, todo ese compendio de cosas tuve que evaluar para ver qué hacía con ese material. La verdad, a mí fue una experiencia que como comunicador me marcó mucho porque me hizo llevar a la profundidad qué importante no solo es el registro, sino el manejo que se hace uno o la responsabilidad que uno tiene, es ponerlo a la luz pública o no. Y por eso yo de todo corazón les quería dar mi homenaje y lo pude hacer bueno, en esa ocasión que pude hacer esa foto con esa circunstancia, ¿no? También el hecho de tomar conciencia del valor que tiene nuestro trabajo. Si algo a mí me marcó en mi carrera profesional el tema de la pandemia fue tomar una conciencia profunda de la importancia de ser los ojos de la sociedad, digamos. O sea, de que deberíamos y debíamos estar en la calle a pesar de la situación. Uno no tenía conciencia de cuánto era el peligro, tenía que anticiparse. Entonces ese costado a mí no me afectó tanto como el hecho de la conciencia de la importancia del trabajo y de una vez realizada también el manejo de qué iba a ser expuesto por la avidez que había de ese material. Entonces había mucho material que yo por respeto a mucha gente, a muchos pacientes o gente que se podía ver al otro día en el diario o algo, yo realmente, trataba de comunicar las cosas con la mejor o con la manera más esforzada que pudiera de resguardar la identidad. Sí me tomé, en cambio, la libertad de resaltar algunas identidades en cuanto a homenajear a personas que batallaban, y eso sí que me parecía para realzar. ¿Para qué identificar una persona y su padecimiento si puedo incluso identificar una persona que está teniendo un acto heroico a todas luces como fue el de todo el personal de salud en ese tiempo tan cruento? Recuerdo muy bien aquel día cuando el presidente de la República va a la tele en cadena nacional y anuncia el aislamiento obligatorio. También aquí el gobernador de la provincia convoca una conferencia de prensa y allí vamos todos los periodistas. Salgo al patio de Casa de Gobierno y me encuentro, recuerdo patente, con el doctor Grillo Vallejos, Julio Andrés Vallejos, el director del Instituto de Cardiología. Y le pregunto yo, después de haber escuchado la exposición del gobernador, ¿ante qué estábamos? Y me dice, la verdad que todos estamos como muy desorientados, hay poca información y hay que seguir atentamente la sintomatología. Y me dijo, recuerdo el doctor Vallejos, hay que prepararse para algo que va a ser muy largo y que seguramente va a servir para que aprendamos mucho y sobre todo a valorar la vida, me dijo en aquel momento. Y después de esa conferencia de prensa, claro, empezaron situaciones que no eran comunes para nosotros. Situaciones como de aislamiento, de personas que necesitaban estar en soledad en algunos lugares porque presentaban sintomatología y empezaron a aparecer los casos. Y nunca me voy a olvidar, una situación que siempre me llamó la atención, era la acción violenta y de desprecio que tenían algunas personas para con algunos médicos, porque decían, ustedes están trabajando en los lugares donde está el virus, y no querían que entren a sus casas los médicos, en algunos edificios,
Inclusive hubieron algunas protestas de personas que dijeron no queremos que este médico ingrese a nuestro edificio porque en realidad va a contagiarnos a todos. Y después con el correr del tiempo, esas personas que recibieron el rechazo de mucha gente fueron las que o salvaron la vida a muchas personas o que entregaron su vida por el COVID-19. Después vino aquí la creación del hospital de campaña, porque veían la experiencia que estaban teniendo algunos otros países y algunas otras provincias en el mundo. Me tocó estar en ese hospital de campaña cuando me preparaba, recuerdo, el doctor Alberto Regín, que en ese momento ya estaba al frente del hospital, cuando yo me estaba poniendo el equipo de protección personal, me dice, ¿seguro que estás preparado para poder entrar? Y uno que está acostumbrado a andar de aquí para allá con las coberturas periodísticas, yo creo que no dimensionamos, tanto yo como Fabricio y yo, que fue el camarógrafo que entró conmigo, no tomamos real conciencia. Bueno, nos colocamos todos el equipo de protección, empieza el recorrido por el hospital y me recibe Miriam González, que era en ese momento la jefa de los enfermeros del hospital de campaña. Pasamos a la primera sala, donde estaban las personas que recién ingresaban. Escuchábamos mucha gente que tosía, mucha gente que tenía dificultad para poder respirar y vimos mucha gente con las mascarillas, ¿sí? Eso significaba que todavía estaban saturando y que con el oxígeno, recuerdo bien algunos valores, entre 15 y 13 era una situación complicada. Bueno, algunas personas tenían 9, 10, 11, pero cuando pasabas de 13 a 15 la situación estaba complicada. Y cuando necesitabas más de 15, recuerdo, el oxígeno, tenías que ir a la otra parte. Y ya en esa zona empezaban a verse imágenes más duras, que hacían un esfuerzo importante para poder mantener la respiración. Apareció el surequino, apareció también el plasma. Todas situaciones que se iban resolviendo muy rápidamente para salvar vidas. La cuestión del consumo de ivermectina, un montón de situaciones que en ese momento eran como paliativos. Llegamos hasta la sala de terapia intensiva y en ese momento siempre recuerdo lo mismo, Miriam, y me dice, ¿estás seguro que querés entrar acá? Y bueno, y ya estábamos con Fabricio, veo que Fabricio me hace seña con la cabeza, sí, vamos a entrar. Fabricio entró, estuvo más tiempo que yo. Yo no pude contabilizar 8, 10 segundos que tuve que salir porque la imagen era muy dura. Ahí estaba la gente que estaba peleando por su vida. Créanme que esa imagen quedó grabada para siempre en mi cabeza. Para mí, en ese momento, terminó la visita al hospital de campaña. Había otro ala que teníamos que visitar, pero en ese momento dije, ya está, ya vi lo que tenía que ver, tuve la suerte de poder entrar y ver con mis propios ojos cómo se trabajaba, cómo se salvaban vidas, situaciones muy duras, médicos llorando, enfermeros devastados, porque en pocos minutos u horas las personas empeoraban y a veces no había demasiado que hacer, porque depende mucho también de la inmunidad y de cómo habían transitado la enfermedad. No obstante eso, yo creo que me quiebro en ese momento. Le cuento a Miriam que me había puesto muy mal ver esa imagen en terapia intensiva. Ella en uno de los pabellones me abraza y me dice, vamos a otra zona del hospital de campaña que te voy a mostrar que hay gente que se está recuperando y que estamos haciendo como el post-COVID, diríamos, ¿no? Para evitar la reinfección, ¿sí? Estaban todas divididas las áreas y demás. Fuimos a un lugar donde la gente podía salir al sol, tomar un poco la luz natural y escuchar también ahí hablar lo poco que podían las personas hablar, porque claro, lo dejaba a uno devastado. El virus, no había fuerzas para nada, costaba caminar, costaba hablar, costaba incorporarse. Ver todas esas imágenes nos hizo tomar conciencia de ante qué situación estábamos atravesando. Tocó el portero en mi casa y le digo, terminé de recorrer el hospital de campaña, no sé si ustedes están ahí en casa, enciérrense en la pieza, que yo voy a entrar al baño directamente y me voy a higienizar para no contagiar a nadie. Recuerdo que dejé parte de mi ropa en la puerta de mi apartamento. Antes de entrar, había un baño muy cercano, abro la puerta, me ducho, me quedo un rato, un tiempo
de 10, 15 minutos, más o menos, tratando de higienizarme bien, que sea alcohol y demás. Y después me incorporo con mi familia. Y ahí fue un momento muy duro porque la verdad me quebré, ahí nos abrazamos, diríamos. Mirá la imprudencia, después uno se dio cuenta de lo que hizo, ¿sí? Abrazarle a mi niño, abrazarle a mi compañera, a la mamá de mi hijo, a Luisi, y nada, nos quedamos ahí los tres. Bueno, ¿qué recuerdo del 20 de marzo, cuando se declaró la cuarentena? Que unos días antes, una semana antes aproximadamente, mi hijo menor de edad, que siempre están en las redes, ¿no? Y nosotros como medio de comunicación, nos había anticipado que en China había una pandemia, un virus que se podía expandir en todo el mundo. Bueno, fue lo que ocurrió el 20 de marzo cuando entramos en cuarentena acá en Argentina, que nosotros como medio de comunicación fueron muchos medios que no salió nada de este virus del COVID-19, que realmente nos sorprendió a todos, ¿no? A todos en sí, en general, y nosotros como medio de comunicación que tuvimos ese privilegio de poder estar en la calle, seguir trabajando, y muchas personas quedaron encerradas en sus casas. Muchas personas perdieron su trabajo también por esto. Me marcó mucho fue eso, salir a las calles y que no haya personas. Que únicamente las personas que podían andar en las calles eran las personas que tenían profesiones esenciales, como ser médicos, policías, enfermeros, cuidadores de personas adultas. Realmente algo que impactó y mucho fue eso. Y también, obviamente, las personas que podían cruzar el puente, ¿no? Muchas veces le hicimos a profesionales de la salud también, y la gente que se manifestaba porque necesitaba ir a trabajar, decían que iban a vivir. Bueno, por suerte después tuvieron que aguantar todo un año, después a medida que fueron saliendo las vacunas, que muchos nos creían, pudimos salir a la calle y concurrir a nuestros trabajos. Y después otra de las cosas que me impactó mucho fue cuando el barrio San Marcos quedó aislado de lo que es la capital correntina, la ciudad, que fue el primer caso que hubo en Corrientes, esta enfermera que trabajaba en la provincia del Chaco, en la provincia vecina, que vino con el virus, con el COVID, que vivía sobre la avenida La Paz. Estuvimos a 100 metros de la casa, fue todo un operativo impresionante de salud, las fuerzas de seguridad, y bueno, después tenemos conocidos ahí en los barrios que siempre nos pasan información, donde se armó un motín en uno de esos días, cuando las fuerzas nacionales del ejército pusieron barricadas de tierra en las esquinas y no podían ni entrar ni salir nadie del barrio. Realmente es algo que se vivió pocas veces en el país, porque también que tenemos que decir que después Buenos Aires fue una de las provincias más afectadas, ¿no? Con muchos casos, muchas muertes, pero acá en Corrientes fue eso algo que impactó mucho, y obviamente después el hospital de campaña, ¿no? Que era el hogar escuela, un colegio para chicos, que se transformó en este hospital de campaña que hoy todavía sigue funcionando, donde ahí se llevaba a todas las personas que estaban con los síntomas o ya tenían el virus. Realmente algo que asombró cuando ibas a ver a los familiares que estaban en la puerta durante el mediodía, que iban a ver detrás de un vidrio a sus seres queridos que habían fallecido, porque no le entregaban el cuerpo también, lo cremaban. Eso fue una de las cosas, porque me tocó vivir con la abuela de mi expareja, ¿no? Que por viejita, por enfermedad había caído internada, y los familiares tuvieron que ir a ver el cuerpo, a despedirse de ellos detrás de un vidrio. Esas fueron las cosas que más me impactaron. Después anduvimos en la calle a la noche, directamente para ver cómo trabajaba la seguridad. Y bueno, veíamos a las personas que por ahí tenían autorización hasta las 12 de la noche de estar en la calle, que salían de su trabajo y en ese horario tenían que llegar a sus casas. Esa era otra de las cosas. Y después algo que me afectó mucho fue quedar aislado. Yo mismo lo viví, pero no porque me contagié, nada, sino por mi expareja, que cuando fue a trabaja en uno de los ministerios acá de la provincia. Una de las encargadas superiores de ella hizo una reunión y estaba contagiada del virus. Y por ser pareja de esta persona tuve que quedar aislado, y fue algo que no podía contener, no podía quedarme en mi casa, no podía quedarme quieto. Pero bueno, realmente afecta psicológicamente también, porque a muchos colegas que estuvieron con el virus lo afectó, y de diferentes maneras también. Así que fueron cosas que hemos vivido siendo prensa,
llevando la comunicación a la gente, y bueno, y después ver los lugares donde empezaron a vacunar, la cantidad de gente que iba, porque algunos creían en la vacuna y otros no, pero fueron cosas que realmente no se olvidan más, porque por ahí hemos perdido algún ser querido también.